disculpad por este pequeño retraso. Estamos acabando de perfilar el coloquio, presentándonos. Ahora nos conoceréis a todos. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí hoy, esta tarde, y bienvenidos al coloquio organizado por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, la Fundación Hay Derecho y la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, MUD. Yo soy Enrique Alfonso, presidente de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, y os queremos dar a todos la bienvenida a este coloquio, Luces y Sombras en la Gestión de la Crisis Sanitaria. Queremos dar la bienvenida especialmente a aquellos que habéis clicado ese enlace de Zoom o ese enlace de YouTube pensando, ¿quiénes son estos? ¿Qué objetivo tienen con este coloquio? ¿A quién van a apoyar? ¿A quién van a criticar? ¿Van a criticar a los míos o a los otros? Y especialmente a todos esos escépticos que habéis entrado hoy pensando quién hay detrás de este coloquio, queremos darles la bienvenida, pero sobre todo queremos dar la bienvenida a aquellos que estáis cansados de tener ese escepticismo cada vez que veis un coloquio, cada vez que veis un debate, pensando que los partidos políticos, la política, está detrás de todo lo que pasa en este país, de cada debate televisivo o de cada intervención. Estamos aquí para daros la bienvenida a todos vosotros, aquellos que consideráis que hay unos valores en la sociedad que deben de prevalecer por encima de la propia ideología de cada uno. Valores fundamentales que deben servir de camino para mejorar todo lo que ha ocurrido hasta ahora en nuestro país y que podemos mejorar entre todos. Ese camino hoy lo presentamos entre nuestra Asociación de Médicos y la Fundación Hay Derecho y la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en este primer acto conjunto, que esperemos que sea el primero de muchos, presentándolo como una manera de debatir de forma sana, basándose en la profesión de cada uno de los participantes, basándose en la salud, la sanidad y la justicia. Los valores que cuando los políticos quieren ingerir en ellos, quieren influir en ellos, tienen consecuencias gravísimas, como hemos visto estos últimos meses. La crisis sanitaria ha conducido a 27.000 fallecidos en nuestro país, según las cifras oficiales, y según las cifras oficiales también del registro de fallecidos, un exceso de mortalidad de 44.000 personas, seguramente directa o indirectamente por el coronavirus. Para que se hagan una idea, lo que suponen 44.000 fallecidos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas personas mueren por infarto en España en un año? Según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2018, por infarto mueren 14.000 personas. Por cáncer de mama, 6.500 personas. Por Alzheimer, 15.000. Por accidente de tráfico, 1.900. Por cáncer, por una serie de otras enfermedades, como la gripe, 1.800 personas. Todas estas enfermedades que he nombrado, si las unimos, no suman más que las muertes que han ocurrido en nuestro país por coronavirus. Las consecuencias de una mala gestión en sanidad son catastróficas. Estamos aquí para debatir esa gestión, las luces, las sombras y también las responsabilidades, junto a un equipo de juristas de primer nivel. Respecto a la gestión médica, podemos encontrar tres espacios: los antecedentes de esta crisis, la crisis en sí y esta fase de llanura, de valle en el que nos encontramos, confiando en que no haya un nuevo rebrote. ¿Qué ha ocurrido en la gestión sanitaria de esta crisis? En cuanto a los antecedentes, es importante pensar de dónde venimos. Venimos de un país en el que el 6 de febrero el Twitter del Ministerio de Sanidad indica: España tiene la mejor sanidad del mundo según el Foro Económico Mundial. Y un mes después nos encontramos como el país con mayor tasa de mortalidad por habitante del mundo, ahora ya no, y con la mayor tasa de sanitarios contagiados de todo el mundo. ¿Qué ha ocurrido para pasar de esto, de estar en la cabeza, en la primera posición de la clasificación, a estar en la última?
La respuesta, según nuestra asociación, está en que tenemos un sistema sanitario basado en la sobrecarga de los profesionales. Un sistema sanitario en la que hay unas cuantas imágenes que todos conocemos. Salas de espera con pacientes hacinados esperando horas y horas a ser atendidos. Y esto ocurre porque detrás de esas salas de espera hay unos profesionales que cada mañana se encuentran con listas de espera, con agendas al doble y al triple de su capacidad. Este maltrato a los profesionales de la medicina tiene consecuencias gravísimas. El durante, la crisis. La crisis, hemos visto que ha sido una crisis previsible en cuanto a que teníamos noticias de otros países y también evitable parcialmente, eso lo discutiremos ahora. Así que nada, esperemos que a partir de ahora este camino que hoy presentamos podamos abrirlo entre la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y la Fundación Hay Derecho, y que de esta reunión nazca una buena colaboración por el bien de toda la ciudadanía. Doy paso a Pilar para que presente a todos los ponentes. Un saludo. Buenas tardes a todos. Soy Pilar Schaffer, médica de familia, colaboradora de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y cofundadora de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos. Y hoy estamos sentados alrededor de esta mesa virtual que nos ofrecen la plataforma de comunicación Zoom y el canal de YouTube de Mood para hacerles partícipes de un coloquio de debate interesantísimo gracias a la propuesta de estas dos grandes asociaciones. Luces y sombras, como ha dicho Enrique, en la gestión de la crisis sanitaria, nos llevará a la responsabilidad de desgranar aquellos pormenores que se han sucedido durante estos meses. Así que tenemos el honor y el privilegio de contar con los siguientes profesionales de reconocido prestigio del ámbito jurídico y de la medicina. En primer lugar, Elisa de la Nuez Sánchez Cascado, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Buenas tardes, doña Elisa. No sé si la oímos. Elisa, no te oímos. Bueno, ahora cuando pueda conectarse. Bueno, luego vuelvo. Ahí te hemos oído. Muy bien. Ya está. Bueno. Muchas gracias. Nada, buenas tardes. Miguel Ángel Tous Miranda es médico forense, jefe de criminalística, es director del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife y secretario del patronato de la Fundación Tutelar Canarias Sonsoles Soriano Buñón. Buenas tardes, don Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo una enhorabuena por esta iniciativa médica tan magnífica. Gracias. Francisco Fernández Bravo es abogado, colaborador con el Defensor del Paciente. Buenas tardes, don Francisco. Hola Pilar, muchísimas gracias a todos por invitarme y por supuesto también enhorabuena por esta iniciativa que yo creo que es fantástica. Gracias. Bienvenido. Enrique Antonio Alfonso Muñoz, ya lo habéis conocido, es médico especialista en oftalmología y cofundador de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos. Buenas tardes de nuevo, don Enrique. Y Jesús Villegas Fernández, magistrado y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Buenas tardes, don Jesús. Hola, Pilar. Buenas tardes. Muchas gracias por todo. Bienvenido. Y por último, Alejandro Ruiz de Pedro, que es abogado. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Al que sin más damos paso como moderador de este coloquio. Bienvenidos a todos. Bueno, pues comenzamos el coloquio propiamente dicho y el debate y vamos a intentar que sea de la manera más ágil posible. Sobre todo, muchas gracias, Pilar, por el trabajo que te ha llevado y que me consta. Muchas gracias también a ambas asociaciones por esta iniciativa que entendemos que es óptima en este momento y además que lo que hace es traer profesionales muy conscientes de cada una de sus ramas, de cada una de sus interpretaciones, de esta realidad poliédrica que es al final la medicina y el derecho y que además están
tan intrincadas entre sí, ¿no? Por tanto, bueno, como me toca moderar, sí que advertir a los señores ponentes que esto no es una masterclass, que esto no es un speech largo. Os voy a pedir moderación porque creo que lo más importante es contestar a las preguntas y se nos dé opción a podernos desplazar, ¿no? Y por último, pues coincidimos también con el equipo de gobierno en la necesidad de crear un área de... Ahí, por ahí se cuelan unos... Os pido que quien no vaya a intervenir que silencie el micrófono porque se nos colará de todo, ¿no? Entonces, pediros brevedad porque vamos a intentar que sea un acto breve, que nos deje con ganas de más, sí tratar temas mollares, y yo los pongo en la palestra ya desde un principio, ¿no? Sobre todo este sobreseimiento del caso del 8 de marzo contra el delegado del gobierno, el señor Franco. Yo no sé qué opináis desde el punto de vista, sobre todo jurídico, cuando hay dos jurídicos entre los siguientes ponentes. También analizar el tema de la autoría y hasta dónde llega la autoría y hasta dónde podemos alargar el nexo de autor en todas estas acusaciones que ahora se están hablando de homicidio, o acusar a Sánchez por homicidio imprudente o acusar a cualquiera, ¿no? por este tipo de cuestiones. Las dejo ahí, sobre todo para los juristas, y vamos a intentar también tener el mayor espacio posible para el debate. Como digo, vamos a estar una hora y algo. Vamos a intentar, sobre todo, que se nos queden ganas de más y que dentro de un tiempo podamos organizar otra muy similar. Sin nada más, pues doy paso a Elisa de la Nuez, a nuestra querida compañera, eminente jurista, Elisa de la Nuez, y comienza ella la intervención. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Sandro. Y bueno, como antes se me ha cortado un poco, muchas gracias también por la invitación. La verdad es que tenía mucha ilusión y cuando más he visto que sois una asociación de gente joven, todavía más, ¿no? Y un poco por qué nos interesaba tanto a la Fundación Hay Derecho estar aquí con vosotros. Porque, como le comentaba antes de empezar el coloquio a vuestro presidente, hay muchísimos de los problemas que tiene la sociedad española que se manifiestan en distintos ámbitos. Ahora se ha manifestado en el ámbito de la sanidad, pero se ha manifestado antes en otros ámbitos. Yo vengo de la administración pública y realmente son muy parecidos, ¿no? Y al final estamos hablando de cuestiones como una mala gestión que viene de una sobrepolitización de los niveles de dirección, y esto no pasa solo en la sanidad, pasa en el resto de las administraciones públicas, pasa también por una falta de medios, con lo cual hay una sobrecarga sobre las personas que tienen que llevar a cabo sus servicios, y de nuevo vuelve a pasar no solo en la sanidad, por tanto no es nada excepcional. Pasa también por una defectuosa coordinación que tenemos muchas veces en el Estado autonómico, y de nuevo la sanidad no es una excepción, lamentablemente. Y lo que ocurre es que la sanidad, como bien habéis dicho, es lo más grave, en el sentido de que cuando realmente fallan las cosas, lo que tenemos son unas cifras tremendas, ¿no? de fallecidos, de sanitarios contagiados, de gente con secuelas. Entonces, yo he distribuido mi intervención en tres partes. La primera se refiere un poco a nuestra comparativa con otros países del entorno. La segunda se refiere un poco a la cuestión que también planteabais al principio: ¿de verdad teníamos la mejor sanidad del mundo? Y si es así, ¿cómo nos ha pasado esto? Y la tercera, ya más estrictamente técnico-jurídica y más de mi ámbito, es qué responsabilidades jurídicas puede haber. No voy a recoger ahora el guante de Sandro sobre cuestiones muy de actualidad, porque creo que estará mejor en el debate. Voy a hacer más una exposición sin perjuicio de que, si después quieres, hablamos de las cuestiones. Lo primero, ¿por qué nos ha ido tan mal? O cómo de mal nos ha ido en relación con otros países del entorno. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que yo aquí, acudiendo a un estudio que ha hecho la revista The Economist sobre lo que ha pasado en 21 países de la OCDE, estamos efectivamente en el grupo, o sea, estamos en la cola, ¿no? Estamos en la cola junto a países como Italia, junto a países como el Reino Unido, junto a países como Bélgica, y estamos muy lejanos de los países que lo han hecho mejor, como han podido ser Austria, o ha podido ser Alemania o Nueva Zelanda. Pero claro, a veces decimos, no nos podemos comparar con unos países que, pues por Producto Interior Bruto, por otras cuestiones, están muy alejados.
Entonces, quizá decimos, bueno, pues vamos a compararnos con otros países más parecidos a nosotros, ¿no? Y tenemos un caso precioso, que es el caso de Portugal, que es un país con el que podemos decir que lo compartimos absolutamente todo, desde la historia, la proximidad geográfica. Bueno, incluso compartimos el que entramos en la misma fecha en la Unión Europea y, sin embargo, la respuesta ha sido muy diferente y ellos lo han hecho muchísimo mejor, ¿no? Y claro, aquí ya no podemos alegar cuestiones de Producto Interior Bruto o de otro tipo de, incluso de localización geográfica, aunque se ha intentado diciendo que estaban más al oeste, pero en fin. Y entonces, claro, lo bonito es ver por qué ellos han respondido mejor. Es verdad que hay muchos factores implicados en una respuesta a la pandemia. Está el dato de la tardanza o lo antes o después que reaccionas. Nosotros fuimos los segundos en Europa de tener la pandemia detrás de Italia. Evidentemente hay muchos factores, pero yo me voy a centrar en uno que me parece que explica muchas cosas y que tiene que ver con las preocupaciones que tiene la Fundación Hay Derecho desde su creación, ¿no? Y es con el tema de la profesionalidad y la despolitización de sus administraciones públicas. Y lo interesante es que Portugal, que tenía una trayectoria muy parecida a la nuestra, como digo, desde que entró en la Unión Europea, bueno, es un país que, si nos acordamos, en el año 2012 es rescatado y tiene una famosa intervención de la Troika, los famosos hombres de negro, que, entre otras cosas, exige, o vamos a decir, no vamos a decir impone, pero pide, vamos a decirlo así, una reforma de su administración pública. Sin necesidad de detenernos mucho en los detalles, es importante decir que esta reforma efectivamente se hace y, por lo que aquí nos interesa, tiene dos aspectos que a mí me parecen fundamentales. Uno es una despolitización de los niveles de dirección de la administración pública, en general me refiero. Y la otra es un sistema para profesionalizar mucho más lo que serían los ámbitos, digamos, de gestión o de dirección, ¿no? Esto ocurre en el año 2013, estamos en el año 2020 y lo cierto es que los resultados ya se estaban viendo antes de la pandemia, esto también es importante, estaba viendo en una bajada muy importante de sus niveles de paro, se estaba viendo en temas como la atracción de inversores internacionales, en temas de desarrollo económico. Los indicadores de Portugal iban muy bien, pero en cualquier caso ahora nos hemos encontrado con la pandemia y en esta pandemia, bueno, pues el resultado de Portugal está a años luz, lamentablemente, del de España. Y por ya centrarnos en el tema de sanidad, bueno, pues vamos a ver quiénes eran o quiénes son los responsables de sanidad cuando llega la pandemia a Portugal. Y entonces tenemos un primer nivel político, evidentemente, igual también, como aquí. La diferencia es que, digamos, el primer nivel político ya tiene un componente digamos, técnico, en el sentido de que el responsable de sanidad es un médico, pero no nos vamos a centrar ahí porque podemos decir, bueno, al final el primer nivel político no necesariamente tiene que ser un médico, como nosotros sabemos, nosotros tenemos un licenciado en filosofía y no es la primera vez, hemos tenido varios ministros de sanidad, tanto con gobiernos del PP como del PSOE, para ser justos, que estaban, digamos, muy lejos del conocimiento de lo que se debe tener en un Ministerio de Sanidad, entre otras cosas, también hay que decirlo, porque el Ministerio de Sanidad está prácticamente vacío de competencias. Bien, pero quizás es más interesante ver el segundo nivel, ¿no? Y entonces en el segundo nivel nos encontramos con un sistema de selección de los puestos directivos que se ha aplicado en el caso específico de la responsable, en este caso es una señora, de lo que sería el equivalente del doctor Simón, que es un sistema en el cual los políticos no deciden, sino que tienen que seleccionar entre una terna de candidatos que les propone un órgano independiente, que esto, como digo, viene de esa reforma del año 2013, que se llama CRESAT, que básicamente es un órgano que recluta, o sea, que abre la candidatura y dice, necesitamos cubrir este puesto. Esto no es solo para sanidad, lo cuento porque en este caso se trata de sanidad, pero en general para cualquier puesto directivo en la alta administración, se abre una candidatura, en este caso se presentaron 7 candidatos, este organismo presenta una terna y al final el político, el ministro de Sanidad en este caso, decide entre esa terna. Y además lo interesante en este caso es que, por supuesto, se presentaron 7 candidatos, todos ellos con unas credenciales estupendas, se presenta la terna y la terna está también baremada, de forma, digamos, que no todo el mundo tiene la misma
puntuación. Y aunque el ministro de Sanidad había expresado públicamente su apoyo a la persona que estaba colocada, digamos, en el tercer lugar, al final no se atrevió a no nombrar a la persona que está en el primer lugar. La verdad es que no me quiero detener en la lectura del currículum de la persona que estaba, pero bueno, yo creo que lo importante es que se queden con la idea de que era una persona con muchísima experiencia en el ámbito de lucha contra enfermedades infecciosas, había tenido también, digamos, responsabilidades cuando se había producido la anterior gripe A. En fin, una persona absolutamente reputada, con una trayectoria adecuada para el puesto y que era tan así que no se atrevieron a nombrar a una persona que no fuera ella para ese puesto. Y esta es la persona que ha dirigido la lucha contra la pandemia en Portugal. Por tanto, yo creo que hay cuestiones que no son casualidades, ¿no? Y esto se puede aplicar, como digo, a otros ámbitos de la administración, pero claro, es que en la sanidad nos jugamos cosas más importantes. Otras cuestiones que yo también quiero resaltar. Tenemos también, he mencionado también el problema del desbarajuste que hemos tenido con las comunidades autónomas. Esto, de nuevo, no es un problema específico de la sanidad, es una cosa que todos los que trabajamos o hemos trabajado en las administraciones públicas conocemos muy bien, ¿no? Tenemos 17 Lisa, reinos de taifas. Unos 2 minutos. Vale, voy rapidito. Bueno, tenemos unos reinos de taifas y en ese sentido es muy difícil coordinarlos y conseguir toda la información. Hemos tenido un desbarajuste de datos, seguimos teniendo tremendo y hemos tenido muchísimas dificultades para centralizar compras, entre otras cosas, como decía, el Ministerio de Sanidad no tenía las herramientas ni las competencias necesarias y, por tanto, al final tuvo que volver a dejar las comunidades autónomas comprar como hayan podido el equipamiento. Y todo esto, insisto, esto venía de antes, ¿no? Pero ahora, digamos, lo hemos visto a todo Technicolor. Y luego, una pequeña referencia a la mejor sanidad del mundo. La mejor sanidad del mundo en función de ciertos indicadores, como claramente nuestra mayor esperanza de vida, el hecho de que tenemos una sanidad pública y gratuita prácticamente universal, pero no en atención a otros, que son muy relevantes, como es, por ejemplo, el número de UCIs por habitante, como es, por ejemplo, el número de médicos por habitante, el número de enfermeros por habitante. Y estas son las carencias con las que hemos llegado hasta aquí. Y luego, además, hoy hemos aprovechado también para publicar en el blog Hay Derecho, y aprovecho para decir que encantados de publicar cualquier cuestión en relación con estos temas sanitarios que os interesen, de una médico, que se lo pedí yo y específicamente para este día, donde da una serie de datos sobre, digamos, los sueldos, la precariedad, la situación en que se encuentran los médicos en España. Por una serie de razones que no puedo entrar para que Sandro no me regañe, pero que básicamente es un poco esa idea de que esto está pesando sobre las espaldas del personal sanitario, que es un personal muy bien formado gracias al sistema MIR, pero cuyas condiciones laborales, sobre todo de los 45 años para abajo, de la gente más joven, son absolutamente precarias, lo cual además se demuestra que tenemos un éxodo de médicos muy bien formados y de enfermeras a otros países, ¿no? Por tanto, esta no era la mejor sanidad del mundo, lo era en algunos sentidos, pero claramente no lo era en otros, donde los déficits con respecto a Francia, con respecto a Alemania, con respecto a Austria, con respecto a los países a los que les ha ido mejor también en la lucha contra la pandemia, era muy, muy evidente, sobre todo en el tema de los fallecimientos, que, como sabemos, ha sido tremendo en España. Por tanto, de nuevo, no es una casualidad. Y luego la última cuestión es, bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer desde un punto de vista técnico-jurídico? Bueno, yo creo que aquí, y sin perjuicio de lo que luego dirán mis compañeros, yo creo que sí que hay una opción muy clara a hablar de responsabilidad de las administraciones públicas. Como saben, la responsabilidad de las administraciones públicas está regulada en el artículo 106 de la Constitución, también la Ley 40/2015, régimen jurídico del sector público, y es una responsabilidad que permite a cualquier ciudadano que haya sufrido una lesión, un perjuicio en sus bienes o derechos, y desde luego en este caso en el derecho a la salud, en el derecho a la vida, a reclamar una indemnización a la administración pública por un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo precisamente el caso de fuerza mayor. Por tanto, tenemos esa posibilidad, el perjuicio tiene que ser cuantificable, hay que justificarlo y, como digo, tiene que ser consecuencia de ese funcionamiento normal o anormal. Aquí el problema es que nos puedan decir, bueno, es que la pandemia es un caso de fuerza mayor, pero esto enlaza un poco con la
pregunta que lanzaba Sandra al principio. La pandemia es un caso de fuerza mayor relativamente, porque habíamos visto lo que había pasado en Italia, había diversas alarmas, diversos informes, en fin. Y sin embargo, pues aquí, por una serie de razones que luego en el debate podemos entrar, se tardó en reaccionar. Y luego, otra cosa, no solo se tardó en reaccionar, sino que hubo muchísimos problemas para coordinar una respuesta, para hacerse con el equipamiento necesario, para proteger a los sanitarios, que como sabemos han sido tremendamente también víctima de esta pandemia, y todo eso yo creo que merece la pena examinarlo, ¿no? El tema de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es que tiene que ser caso por caso. Yo, por tanto, no me atrevo a decir sí o no en general, ¿no? Pero sí que creo que hay elementos más que suficientes para pensar que se puede abordar desde un punto de vista de exigirle a las administraciones públicas competentes, que en este caso además eran todas, comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad, una responsabilidad de dos tipos. En un primer lugar, por los propios sanitarios que han estado desprotegidos frente a esa, digamos, porque no han tenido el equipamiento necesario, porque se han contagiado, etcétera. Y además lo interesante es que además tienen la vía, que ya se ha usado por algún colectivo de médicos y enfermeras, de dirigirse contra su empleador, que es las administraciones, ¿no? Es decir, es que tu empleador te tenía que haber dado todo lo necesario para que tú trabajases con esa protección y no sufrieses las consecuencias. Por tanto, no ya por la idea de responsabilidad patrimonial, que es más hacia el ciudadano, sino porque mi empleador, mi empresario, que es la administración pública, tenía que haberme dotado de medios suficientes para haber podido yo realizar mi trabajo con seguridad y no lo ha hecho. Por tanto, creo que ahí hay una vía abierta, que además, como ya digo, ya ha tenido alguna resolución favorable por parte de algún tribunal. Y luego del propio ciudadano, es decir, el propio ciudadano que se ha visto también afectado indudablemente por una atención que ha podido no ser la idónea porque no había camas suficientes, no había respiradores suficientes, no había coordinación suficiente, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que ahí tenemos una vía técnica, jurídica bastante adecuada para intentar, en la medida de lo posible, conseguir ese resarcimiento por parte de las administraciones públicas. Lo dejo aquí para no extenderme más y luego ya si queréis en el coloquio podemos entrar en temas más concretos. Pues muy bien, Elisa. He estado ahí un poco con el reloj un poco encima. Nos hemos ido un pelín nada más. Elisa de la Nuez, bueno, la conocemos muchísimo, es abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. A continuación, le damos el turno de palabra a Miguel Ángel Tous. Miguel Ángel Tous no es jurista, es médico forense, ha sido director, me corriges, del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife y además patrono de la Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Buñón. No sé si está bien pronunciado o no, Miguel Ángel. Y nada, como le he dicho a Elisa, concreción, vamos a dejar espacio para un debate. Y como he puesto en un mensaje en el grupo de chat, que lo habéis podido ver, bueno, las personas pueden ir lanzando las preguntas, luego yo las iré diciendo por orden de redacción y ya cada uno de los ponentes las recoge al vuelo quien estime más competente o quien se estime más animado para responderla. Sin más preámbulo, Miguel Ángel, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, de nuevo agradecer a MUD la invitación de estar aquí con ustedes. Felicitarles por la... ¿Me oís? Felicitarles por la gran iniciativa que han tenido, porque esto es aire fresco dentro de la sanidad y también dentro de la justicia y el derecho. Como decía Elisa, estos problemas afectan a casi a toda la administración pública y no solo ha sido el COVID el desencadenante de esta catástrofe, sino que yo creo que ha empujado al lodazal y ha puesto en evidencia las mayores carencias que tenemos en muchos temas políticos como administrativos, ¿no? Sin duda estoy con Enrique de que es asombroso de que un mes antes de que el 8 de marzo se celebraran estas manifestaciones, pues en el Twitter del Ministerio saliera esa referencia al mejor sistema mundial. Pero también yo quiero destacar, Enrique, que la OCDE dice en el estudio, digamos, de
de competitividad, que los trabajadores de la salud son la piedra angular de los sistemas de salud, desempeñan un papel central en la prestación de los servicios de salud a la población y en la mejora de los resultados de salud. Pero es que aquí en España solo se apoyaron en eso y tal vez por eso dijeron que éramos el mejor servicio sanitario del mundo, porque solo se apoyaron en la vocación y en la entrega de los médicos y se olvidaron por completo, digamos, de los medios que necesitaban para poder trabajar, ¿no? Hay una cosa que es un elemento crucial, que es el que destacó la fundadora de MUD, que es que repercute directamente las condiciones laborales del médico en la prestación sanitaria que damos a la gente. Es crucial. Es crucial hasta el punto de que no puede ser, no se entiende que un profesional trabaje 32 horas seguidas. O sea, que no solo haga 24 horas de guardia, sino que imparte como residente otras 8 horas más. Que, por ejemplo, en 2018 el 60% de los médicos en ejercicio en la sanidad pública española, pues resulta que no tenía contratos indefinidos, sino que eran contratos todos temporales, el 60%. Que nada menos que un 27% llevará entre 11 y 20 años con contratos temporales y que más de un 12%, más de 20 años con contratos temporales, pero no contratos temporales de unos años, contratos temporales de un mes, de una estabilidad, de una longitud cortísima, ¿no? O sea, es asombroso esas condiciones laborales, esos horarios de trabajo y sobre todo esas plantillas, ¿no? Me asombra que el Ministerio de Sanidad, pues después de lo pasado con el COVID, después de lo que hemos padecido echando mano de todos los médicos que había en la administración pública, tanto médicos de instituciones penitenciarias, forenses, como cualquier médico que pudiera empujar o poner su apoyo para colaborar con la sanidad. Parece mentira que después de esta deficiencia tan grande de médicos, pues resulta que solo le ha supuesto al Ministerio un incremento del 1,41% del número de residentes para este año, ¿no? O sea, es asombroso que el 30 de agosto del año pasado saliera esa orden ministerial diciendo el número de residentes que íbamos a tener en este año y resulta que en mayo esa orden ministerial se modifica y de los 7.000 y pico que había se aumenta un 1,41% después de haber pasado por esta catastrófica crisis en donde se pone de manifiesto la necesidad imperiosa de facultativos. Yo la verdad es que no alcanzo a comprenderlo. Y no alcanzo a comprenderlo porque sin duda estoy con Elisa en cuanto a la despolitización. O sea, no puede ser que en tiempos de Zapatero, pues nada menos que en aquel tiempo pues había 18 de los 60 integrantes de la Comisión de Sanidad eran médicos. Pero es que en la actual legislatura, de los 52 integrantes de la Comisión de Sanidad del Congreso, pues solo son 7 médicos y casualmente son los únicos 7 de los 350 diputados que hay en el Parlamento español. O sea, es asombroso que en el Congreso de los Diputados pues tengamos tan poquita representación, que siendo además el gasto sanitario nada menos que el 15,28% de todo el gasto total de las administraciones públicas, que solo tengamos ese 2% de representación los médicos o las personas sanitarias, ¿no? Es asombroso. Después, también estoy con Elisa que la inacción hay que perseguirla, hay que perseguir esa falta de previsión, y también estoy de acuerdo en que no todos son negligencias excusables, ni tampoco encadenamiento de negligencias, y sin duda que también habrá que denunciar todos esos actos dolosos por acción o por omisión que se han cometido y que no son admisibles. Pero yo creo que en el fondo la realidad ha sido distinta. El origen de este fracaso tan estrepitoso yo creo que ha sido por la pérdida de valores en general de la sociedad. Hace muchos años nuestros abuelos destacaban que era fundamental el ser primero persona, el ser primero una persona leal, honesta. El valor humano era clave para la hora de tomar cualquier tipo de decisión pública. Con el estado de bienestar se han proliferado normas, reglamentos, un montón de normativa que ha desplazado esa responsabilidad individual en la sociedad. O sea, antes pasaba un grave problema en la puerta de casa y todo el mundo se levantaba del asiento. Hoy en día pasa en la puerta de casa un drama y le echamos la culpa al protocolo, a la norma, a ese equipo, a esa regulación, que es la que, digamos, tendría que responsabilizarse de lo que está pasando. Y yo creo que no tiene por qué ser así. O sea, tenemos que revertir la situación, exigir que las decisiones políticas se tomen conforme a principios y valores, que si la justicia es un gran valor, se tiene que buscar su independencia judicial, que si la sanidad es tan crucial que cuando la perdemos se va al traste
toda la administración pública y toda la sociedad y la economía de la sociedad, yo creo que tenemos que tomar las decisiones anteponiendo esos criterios, esos principios, esos valores, y no tener a unos médicos que trabajan 32 horas sin estabilidad laboral ninguna, con unos sueldos de miseria, que están viviendo solo de lo que ganan de unas guardias y sin medios ni siquiera para poderse proteger. Es alucinante que esa falta de equipos de protección individual haya determinado que los propios médicos hayan sido los vectores de las enfermedades que trataban de curar. O sea, es asombroso que por la falta de medios, pues ellos mismos que estaban por luchar por la defensa de los pacientes, hayan sido a su vez, sin quererlo y sin poder hacer otra cosa, el vector de esa enfermedad. No es que haya habido 20.000 médicos o 40.000 médicos que no hayan sabido ponérselos en visa de forma adecuada, sino que han trabajado con la falta de medios y han dado la cara y no se han apartado, pese a que las condiciones laborales ya eran de por sí catastróficas, cuando las listas de espera eran insoportables, cuando la espera quirúrgica era traumática y además de ahí se derivaba una serie de complicaciones y secuelas. Hemos pasado a una situación de crisis en donde el horario de los médicos era de 8 de la mañana a 10 de la noche, en donde se han suspendido todos los permisos, licencias, vacaciones, en donde nada menos que a los más mayores, a los médicos ancianos, estos, bueno, mayores de edad, que como yo, pues igual habían pedido el no hacer guardias, pues resulta que les quitaron esa prerrogativa y tenían que volver a hacer guardias, siendo además las personas con mayor letalidad, las personas mayores. O sea, es asombroso lo que ha pasado, la agravación de las condiciones laborales que han tenido los médicos, pero de eso no se han quejado, ni tampoco han cobrado una retribución mayor, ni les van a dar 3 meses más de vacaciones, sino que encima ahora viene lo peor, porque ahora todo lo que se ha suspendido, las listas de espera quirúrgicas, todas las asistencias en consultas, todas las pruebas por realizar de los anatomopatólogos se van a quedar ahora pendientes de hacer y entonces va a sobrecargar mucho más el trabajo que ya teníamos y la calidad asistencial va a decrecer muchísimo. Y a todo esto, un 1,41% ha significado para los políticos esa necesidad de facultativos para compensar esta situación. Esto es un poco, a grosso modo, lo que quería en primer lugar destacar, ¿no? No sé si me escuchan. Sí. Le doy paso al moderador. Alejandro, no te oímos. Pues no tenemos al moderador. Pues pasas tú, si no, al siguiente ponente, ¿no? Sí. No sé qué ha pasado con el moderador, lo paso Hemos yo. perdido al moderador, pero darle paso al siguiente ponente. Bueno, ¿me oís, no? Vamos a ver. Don Francisco, si es tan amable, mientras se recupera el moderador, es suyo el turno. Por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero partir de la base de 2 afirmaciones que han dicho tanto Elisa como Miguel Ángel, que comparto absolutamente. Lo de que tenemos la mejor sanidad del mundo es una absoluta falacia. Eso no es así y lo que ha hecho esta crisis del coronavirus es sacarle los colores al sistema. Creo que todos estábamos y por las trayectorias que os veo a todos vosotros, llevamos muchos años denunciando las necesidades y las carencias de un sistema que cada vez que hay una crisis donde primero se recorta es en sanidad y esos recortes jamás se recuperan, ¿no? Creo que al final estamos en un momento histórico que yo siempre lo digo cuando doy alguna conferencia, es el primer momento de la historia en el que médicos y pacientes pedimos exactamente lo mismo. Antes era una lucha casi de los pacientes contra los médicos y ahora mismo vamos prácticamente todos de la mano. Queremos más recursos, queremos que haya muchísima más atención primaria, muchos más recursos en atención primaria, que haya mucho más tiempo para que los médicos puedan ver a los pacientes. Creo que vamos de la mano y creo que es absolutamente necesario. Desde luego, no podemos seguir con esta política de recortes en sanidad. Al final, el acceso a la sanidad, el derecho a la salud y a la vida es un derecho fundamental.
vamos, desde luego es el bien supremo protegido por nuestra Constitución. La vida y la salud es el bien supremo, son los bienes supremos sobre los que descansan todos los demás derechos fundamentales de la persona. Si no somos capaces de defender y de cuidar estos bienes supremos y estos valores principales, no vamos a ser capaces de tener una buena cadena y de proteger esa cadena de derechos que todos tenemos. Desde luego, yo siempre he defendido que tenemos que hacer más inversión en atención primaria. Ahora mismo estamos viendo que quizás hay un déficit brutal en camas de UCI por número de habitantes. Como muy bien decía Elisa, los países que mejor se han comportado de todo el mundo han sido los que mejor estaban preparados. Eso es evidentemente lógico, ¿no? Y al igual que los equipos de fútbol que mejor juegan son los que casi más entrenan y tienen a la gente más preparada. Pero bueno, saco el símil futbolístico porque como en España ya hay fútbol, parece que ya no hay ningún otro problema. Y sí, los seguimos teniendo, ¿no? Es trascendental la precariedad. Tenemos que eliminar la precariedad en nuestros médicos, en nuestros enfermeros, prácticamente en todos los asistentes de la cadena sanitaria. Ya no solo es un tema de salario, yo lo comento mucho con muchos médicos, no es un tema de salario, es un tema de poder desarrollar los proyectos vitales de cada uno. Nadie puede desarrollar su proyecto vital si va encadenando contrato basura, es que son contrato basura. No puede ser que una persona que ha estado formándose 6 años de carrera, más 3 años de MIR, que ha demostrado sobradamente su talento y su valía, al final esté con un contrato de 8, de 9 meses para desarrollar su proyecto vital. Al final, muchos de ellos se marchan. Hay una fuga de talento brutal en nuestro país. Y a lo mejor esto no es políticamente correcto, pero yo lo digo siempre, no nos podemos permitir el lujo como país de permitir que toda esa inversión que estamos haciendo en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes de medicina, se aproveche en otros países. Formar a un médico cuesta muchísimo dinero. Tenemos unas facultades de medicina que son excepcionales, son de las mejores del mundo. Nuestros médicos salen perfectamente preparados, pero terminan yéndose a otros países. Me entristece muchísimo ver cómo nuestros médicos están yendo a países que en principio tendrían que ser menos atractivos que España, como por ejemplo Portugal. Se van a Portugal cobrando menos incluso, pero se van a Portugal con unos proyectos, con una posibilidad de desarrollar su proyecto vital, de tener unos contratos de 3 y 4 años, de tener estabilidad y no estar pensando qué tendrán que hacer en los próximos meses. Al final es un defecto del propio modelo. Tenemos un modelo que está pensando más en cumplir unos ratios que no en cumplir una excelencia. Creo que ese cambio de filosofía que hubo hace bastante tiempo, porque realmente esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo, creo que nos está pasando factura ahora. Ahora queremos cumplir una serie de ratios y no nos estamos fijando en que tenemos que tender a una determinada calidad asistencial que en muchas ocasiones la estamos dejando de lado. Al final, los perjudicados de todo esto son los mismos que he dicho al principio. Nos damos la mano al principio y nos damos la mano al final. Los grandes perjudicados de todo esto son los pacientes y los médicos. No podemos permitir que esta situación siga así. Desde el punto de vista jurídico, yo quiero ser muy concreto, ¿no? Yo creo que ya hemos tenido 2 resoluciones judiciales que van a marcar la hoja de ruta de lo que va a ocurrir en el futuro en España, ¿no? Tenemos una sentencia, una sentencia y un auto, ambos de la jurisdicción social, uno del Juzgado Único de Teruel, la sentencia de 3 de junio de 2020, que yo creo que va a ser... me he leído ávidamente los 128
folios de la sentencia, que desde luego no hay nada como darle un confinamiento a un juez para que se ponga a escribir. Me he leído los 128 folios de la sentencia y una de las primeras consecuencias claras que he visto de todo esto es que no hay fuerza mayor. Es evidente que no hay fuerza mayor. La sentencia desglosa perfectamente qué es lo que ha pasado históricamente, qué pasaba, qué noticias llegaban, qué comunicaciones llegaban al gobierno y evidentemente no hay fuerza mayor. También es interesantísimo el auto del Juzgado de lo Social número 31 de Madrid de 25 de 3 del 2020, en el que obliga a la Comunidad de Madrid a dotar de medios a los profesionales sanitarios para poder realizar su labor. Y yo voy un paso más allá, ¿no? Un profesional que no tiene medios para realizar bien su trabajo no está haciendo bien su trabajo. No puede hacerlo. No puede hacerlo, es imposible. Es como darle un cincel a un albañil para hacer una excavación. Es imposible. O como darle una flecha a un soldado para que vaya al frente de guerra. Así no podemos buscar la excelencia de la que antes hablaba, ¿no? Yo creo que son dos resoluciones judiciales que son interesantísimas. Yo animo a todo el mundo a que se las lean porque realmente son, vamos, para mí han sido muy ilustrativas, sobre todo para lo que nos va a venir, ¿no? Y el tercero de los puntos sobre los que yo quería hacer incidencia ahora mismo es sobre el futuro. ¿Estamos haciendo bien la desescalada? ¿Realmente nos estamos fijando en los países que mejor se han comportado en esta pandemia como para sacar pecho? A mí me llama muchísimo la atención lo bien que lo ha hecho Corea del Sur. Creo que Corea del Sur puede ser el paradigma de hacer las cosas bien en cuanto a atajar esta pandemia. Y seguimos sin hacer las cosas bien. Seguimos cayendo en los mismos errores que se cayó al inicio de esta pandemia y no estamos poniendo los medios. Yo creo que algo tan sencillo y que se puso tan en marcha en un momento tan inicial en Corea del Sur como es el funcionamiento de una aplicación que hacía un rastreo de todos los positivos y de todas las personas que habían estado en contacto con ese positivo, creo que es trascendental para que podamos hacer un mapa de cómo nos está afectando esta pandemia. Si no hacemos esto, yo veo que podemos llegar a entrar a otro confinamiento. Y el confinamiento no nos lo podemos permitir ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista económico, que yo creo que España va a sufrir mucho las consecuencias económicas de esta pandemia porque no lo hemos hecho bien y desde luego si no lo hemos hecho bien y no lo seguimos haciendo bien, España se va a resentir muchísimo, sobre todo porque España vive en su gran parte del turismo. Si no somos capaces de trasladar a todos los turistas que vienen del extranjero que España es un lugar seguro, que es un lugar donde pueden venir sin ningún tipo de problema, creo que ese turismo y esa repercusión en el PIB que tiene de España lo vamos a pasar muy mal. Y si desde luego no somos capaces de hacer test ni a las personas que estamos mandando al frente de guerra, a todos estos profesionales sanitarios que son los héroes de toda esta pandemia, si no somos capaces de hacer test ni a ellos, no vamos a poder conseguir lo que decía el presidente de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Yo no olvidaré nunca la frase, la intervención cuando decía que el sistema para vencer a esta pandemia era test, 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 test. Pues aquí en España parece que no aprendemos o no queremos aprender y seguimos sin hacer test masivos a nuestra población. Desde luego, yo que soy positivo por naturaleza, creo que terminaremos venciendo a este virus,
pero creo que tenemos muchísimo camino por recorrer. Pues muchísimas gracias, don Francisco. Hola, Jesús. Ah, vale, pues hazte cargo tú, Sandro, que te habías colgado. He vuelto. Perdonad, pero es que la informática, los abogados siempre nos traiciona cuando hay un vencimiento o cuando hay que presentar algo o cuando justo en el momento que nos hace falta. Y hoy, pues me ha traicionado, siento haberme perdido parte de tu intervención, Miguel Ángel, y siento haberme perdido también parte o el principio de tu intervención, Paco, porque, bueno, pues como os digo, el ordenador me ha jugado una mala pasada y estoy con el móvil aquí apoyado de mala manera en la mesa, pero creo que se me ve y se me escucha bien. Si queréis entre vosotros o ha quedado algún tipo de punto o alguna interpelación que os queréis hacer a raíz de vuestras intervenciones, este es el momento. Si no, pues abrimos turno un poco de las preguntas que yo he ido captando antes de caerme y después de la caída. No sé si Elisa, Miguel Ángel, Paco. No, yo creo que damos entrada al público, si queréis, ¿no? Bien, pues mira, hay una pregunta que planteó al principio Jesús Pastor sobre las autopsias en China. Yo no sé si está Jesús conectado, pero la podías hacer directamente. Jesús, si nos estás escuchando, manifiéstate. Bueno, pues preguntaba Jesús Pastor sobre el tema de las autopsias en China y yo supongo que también un poco de la gestión que se había... que se me ha ido. Jesús, coméntanos tu pregunta. Mira, quería preguntar por qué no se han hecho autopsias en España o han empezado a hacerlas tan tarde. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, si en China se hicieron autopsias, ¿por qué la información que ellos tenían no ha llegado a Europa? No sé si me has escuchado sobre las autopsias. Sí, la segunda pregunta no se te ha escuchado bien, Jesús. Es si China, sí, toda la información que tiene a China, ¿la han enviado a Europa o no la han enviado? Porque si ellos hicieron autopsias antes de que viniera la pandemia a Europa, esa información, ¿por qué no nos llegó? Solo que es una pregunta que da un poquito en el aire. Bien, pues si quieres, Sandro, le puedo contestar en la medida en la que conozco el tema de las autopsias como médico forense. Sí, porque eres más indicado. En principio, date cuenta que la información que nos llega de China fue sesgada y en las propias publicaciones que se hacen a nivel científico desde China, no unas, sino unas cuantas, vienen diciendo que los datos sobre mortalidad no eran los reales porque estaban censurados por la propia administración. Y eso viene escrito negro sobre blanco en unos cuantos artículos científicos, ¿no? O sea, la información que llegó de China a Europa, o más bien la información que salió de esa comisión de la OMS, que fue el 16 de enero a China y estuvo hasta el 25, pues esa información digamos que es un poco relativa. De todas maneras, en cuanto a la práctica de las autopsias, date cuenta que estás refiriéndote a las autopsias clínicas, o sea, aquellas autopsias que se indican para esclarecer las causas naturales de la defunción o para esclarecer los efectos del tratamiento en el fallecido o bien las series de alteraciones que tal vez, dada la corta evolución que tiene esto hasta que llega a la muerte, pues no se puede advertir por medio de los recursos que hay en las UBIs, ¿no? Entonces, esas autopsias, si son las clínicas, realmente aquí en España, por ejemplo, se hicieron, pero en los centros que tenían medios para poderlas hacer. Date cuenta que las autopsias clínicas normalmente se pueden hacer en una mesa como las hacían nuestros abuelos y con 4 medios, pero para evitar el contagio se tiene que tener medios de presión negativa, se tiene que tener una serie de medidas de protección para evitar el contagio de estas enfermedades. Date cuenta que el contacto directo con este tipo de virus
o este tipo de enfermedades infectocontagiosas da lugar a la contaminación de los que están en la zona, ¿no? Entonces, solo en aquellos centros en donde tenían recursos para practicar estas autopsias con seguridad es donde se han seguido practicando. La recomendación general en España era que, igual que en el resto del mundo, es que no se practicaran autopsias clínicas. Las autopsias judiciales, por el contrario, se han seguido practicando. Los servicios mínimos en el ámbito judicial, un servicio esencial era el levantamiento de cadáveres, autopsias, igual que la asistencia a todos los detenidos y todos los temas de violencia de género. O sea, hemos seguido practicando autopsias, hemos seguido haciendo investigación judicial y no se ha, digamos, prescindido de los datos que dan estos resultados para poder conseguir pruebas, ¿no? Sí que es cierto que en algunos centros, por ejemplo, aquí en Canarias no tenemos los mismos medios en todas las islas, en las 8 islas. Hay islas en donde no tienen esos recursos y realmente pues, ha sido bastante complicado alcanzar los resultados que se esperaban. Y en cuanto a los resultados de las autopsias, te puedo decir que sí que ha trascendido, por lo menos en las investigaciones que tenemos en la multitud de información que se ha desarrollado científica y doctrinal de esta pandemia, hay muchos resultados de autopsias en donde cuentan un poco la evolución del virus, cómo ha ido afectando a múltiples órganos, no solo a nivel del aparato respiratorio, cómo ha generado una corrosión intravascular diseminada que ha afectado a otros órganos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no sé si Enrique, que de esto tal vez tendrá más conocimiento, podrá completar esa información. Pero muy brevemente. Enrique, si quieres complementar brevemente. No, está bien, continuamos. Gracias. Bien. Mira, hay otra pregunta. Voy en el orden que las he ido recibiendo. Como está muy correctamente redactada, de Alicia Rodríguez, que nos dice: ¿cuándo veremos responsabilidades civiles y penales en las acciones e inacciones de los políticos? Porque además tenemos un sistema judicial de alto rango politizado y los políticos parece que siempre quedan impunes. Bueno, yo creo que esto va más hacia el ala jurídica de los contertulios, por tanto, tanto Elisa como Paco, muy brevemente. Elisa, el micrófono, Elisa. Ahora. Sí, ya la he quitado. No, vamos a ver, esto enlaza un poco con la pregunta que hacías tú al principio del archivo del sobreseimiento provisional. También. Sí, vamos a ver, yo creo que es que el problema también, sobre todo de la vía penal, es que es muy complicado una vía penal en un caso como este contra los políticos, ¿no? Entonces eso enlaza con lo que tú decías del sobreseimiento por la causa del 8M, porque primero tenemos una cosa maravillosa que tenemos que conservar, evidentemente, que es la presunción de inocencia. Segundo, la vía penal es última ratio, esto quiere decir no podemos olvidar que la vía penal es lo último a lo que tenemos que acudir para conseguir un poco la defensa de nuestros derechos, y luego además hay que probar una relación entre las decisiones o las omisiones, más bien, porque en este caso además eran más bien omisiones, y los resultados. Y esto es muy difícil, ¿no? Entonces yo particularmente, yo pensaba desde el principio que la causa del 8M iba a terminar como ha terminado, porque era lo previsible, ¿no? Y lo razonable. Y esto, yo creo que más allá de que los políticos estén más protegidos, que como es, vamos, ya lo sabéis, están aforados y por tanto van a tribunales determinados, pero lo cierto es que técnicamente la vía penal yo la veo muy, muy complicada técnicamente. Seguramente Jesús, que sabe mucho más de esto, también lo puede añadir, ¿no? Más fácil es un poco lo que yo decía, o sea, yo veo siempre más fácil las vías administrativas, que es las que controlo yo, incluso las vías civiles. Lo que pasa es que no serían tanto contra los políticos, que esto es lo que fastidia, sino más bien contra las administraciones. Y las administraciones al final, cuando pagan, el dinero, si la indemnización sale del bolsillo del contribuyente. Entonces ahí lo que hay es una figura que se usa poquísimo, probablemente porque se diseñó así, que es la posibilidad de que una administración que indemniza a un ciudadano porque se ha producido lo que ha pasado, por ejemplo, en esta pandemia, se dirija después contra el gestor o contra el responsable de que esa decisión se haya tomado, de esa omisión, y le reclame esa cantidad. Esto no pasa prácticamente nunca. ¿Por qué? Porque eso supondría que efectivamente quien va a responder no es
los contribuyentes que pagamos entre todos, sino la persona a la que realmente le es imputable una decisión que ha resultado catastrófica en términos, no digo ya sanitarios, sino económicos, ¿no? Pero esto realmente es muy difícil porque aquí sí que funciona un poco esa protección, ¿no? Y no, de nuevo, esto no es una novedad en el ámbito sanitario. O sea, si pensamos en otros destrozos que han ocurrido donde la administración ha tenido que indemnizar a un ciudadano, a un grupo de ciudadanos, lo que nunca pasa después es que se vaya contra el político, contra el gestor, contra el directivo que ha causado, porque hombre, siempre hay una persona al final a la que se le puede imputar una decisión, ¿no? Entonces, eso es una figura que existe en nuestro ordenamiento jurídico que prácticamente no se usa y, de hecho, yo insisto siempre mucho cuando me preguntan esto, está pensado. Lo que pasa es que no se utiliza porque, claro, esto es pagar con pólvora del rey. Entonces, claro, al final indemnizamos los contribuyentes, con lo cual las personas que han tomado esas decisiones erróneas no les pasa nada. Entonces, respondo también, que yo veo por dónde va Alicia también, claro, es que debería responder políticamente. O sea, la gente que ha sido una catástrofe desde el punto de vista de la gestión, lo que tiene que hacer es dimitir e irse a su casa. Esto es lo que debería ser razonable en cualquier país del mundo. Como eso no pasa, por eso buscamos estas vías, ¿no? Y decimos, pues que les metan en la cárcel, porque no sé qué, pero si es que lo normal es que un señor que ha tenido una gestión desastrosa o una señora hacer dimitir e irse y bastante que no le pase nada más. Claro, como eso no pasa, pues como es lógico, los ciudadanos nos enfadamos e intentamos ver otras vías, sobre todo la vía penal, ¿no? Que es un poco la que más llama la atención, pero realmente es que una responsabilidad política por una mala gestión tiene que asumirse en términos políticos. Y luego tenemos las responsabilidades jurídicas de las que hemos hablado y seguramente seguiremos hablando, pero que tienes que ir ya al caso por caso, tienes que demostrar lo que ha ocurrido, es decir, no es una cosa que puedas ir a mogollón, ¿no? Mientras que en un caso como el que ha ocurrido en España, yo desde luego creo que hay bastantes responsables políticos que se tendrían que ir a su casa sin más por los resultados, ¿no? Y yo creo que es un poco el problema que tenemos. Al final hay una cuestión, hay tres cuestiones que yo planteo y que pongo encima de la mesa, y sería separar, ¿no? Porque si aumentamos, también para Paco, ¿no? Si aumentamos la autoría o si aumentamos los límites de la autoría, podríamos mandar por homicidio imprudente al presidente de Volkswagen por cada atropello que se ha producido por un Volkswagen, ¿no? Podría ser perfectamente, ¿no? Alargando ese hilo de la autoría. Y luego hay una pregunta que viene muy al hilo, aunque era posterior, pero se puede enlazar ahora, y es que si se puede cesar a un gobierno por esta gestión. Claro, se puede cesar si hay elecciones y si dimiten, entiendo, tanto Elisa como Paco. Evidentemente, el gobierno no se le cesa. O sea, lo que estamos pidiendo es que se asuman responsabilidades políticas en forma de dimisiones. Desde luego, el gobierno solo se le puede cambiar, lógicamente, si hay elecciones o hay una moción de censura. Lo que resulta un poco llamativo es que no solo no haya dimisiones, sino que encima, y no me refiero solo al gobierno, porque creo que para ser justos, esto también había una pregunta de quién es responsabilidad. Es que es del Estado y de las comunidades autónomas, que no se nos olvide, ¿no? Y en una pandemia, todo el mundo. Bueno, es que al final el problema es un poco ese, es que no se asumen las responsabilidades políticas y es más, se nos dice que se ha hecho todo bien. Entonces, claro, llega un momento que la gente se enfada mucho, ¿no? Porque dice, no, es que ya no asumas que lo has hecho todo mal, es que me estás intentando contar que todo ha ido muy bien y que todo ha sido una gestión maravillosa. Claro, llega un momento que la gente se enfada y se pone a poner querellas, que hasta cierto punto lo entiendo, aunque creo que las querellas no son el camino técnicamente, ¿no? Francisco Javier, creo que querías... Ojalá y pudiésemos cesarlo, pero claro, eso es un camino que no está previsto. Desde luego, hablando de las responsabilidades penales y un poco lo que nos estamos encontrando en el despacho de la gente que viene, los perjudicados que vienen, yo creo que hay un crisol de circunstancias. La casuística es brutal. No es lo mismo un médico que haya podido resultar infectado por una deficiencia de medios materiales, o una persona que se ha quedado en su casa y no ha querido ir al centro hospitalario por miedo a contagiarse en el propio hospital, o aquellos internos en una residencia que ha habido órdenes por parte de la directiva de la propia residencia de no derivarlos a los hospitales. Dentro de esta casuística,
creo que va a haber ámbito para responsabilidades penales. Desde luego, si cuando desde una residencia, y os hablo de casos que nos están llegando, solo se deriva a un residente cuando tiene una saturación del 82%, que es una bestialidad, pues desde luego entiendo que hay una responsabilidad de la directiva o del director médico de la residencia que no ha querido derivar ese paciente a un hospital. Responsabilidades penales de los políticos, pues yo tampoco las descarto, ¿eh? Desde luego, si hay esas órdenes de determinadas consejerías de no derivar a los pacientes de unas determinadas edades a los centros hospitalarios, pues vamos a ver en qué acaba todo esto, ¿no? Porque yo creo que sería interesante ver si ha existido esas órdenes, esas directrices, esos protocolos médicos de crear una edad de corte de acceso a los servicios de salud, que yo creo que, como decía en mi anterior, en el inicio de mi exposición, es un derecho fundamental. Yo creo que todos tenemos derecho de acceso a la sanidad y yo creo que si alguien ha negado ese derecho de acceso, creo que puede tener problemas. De ahí a ascender, creo, en la escala de responsabilidades, creo que es muy complicado. Es muy complicado. Y desde el punto de vista práctico de los despachos de abogados, yo no lo voy a recomendar, desde luego, a las personas que vengan o que ya me están viniendo a pedirme información, ¿no? Yo creo que hay que estar muy al caso concreto, hay que hacer una labor muy intensa de filtrado. No es lo mismo un paciente que haya fallecido con 92, 93 años que un paciente con 50. No es lo mismo un paciente que haya podido ser entubado en una UCI a un paciente que lo hayan dejado morir y que no le hayan ni llamado por teléfono para ver cómo estaba, que ha ocurrido también. Va a haber una casuística. Francisco, te tengo que cortar. No te preocupes. Que se nos va. Mira, os voy a hacer una pregunta, nos quedan 10 minutos escasos y quiero una pregunta de sí o no a los tres ponentes sobre una cuestión. Preguntan si un filósofo puede dirigir el Ministerio de Sanidad. ¿Sí o no? Por favor. Elisa. Pues mira, es que yo creo que lo que ¿Eso se no es un planteó... sí o no? No, pero déjame, es Muy que breve. ¿un Ministerio de Sanidad de verdad? No. Pero es que esto no era un Ministerio de Sanidad de verdad. Esto es una, digamos, carcasa donde realmente las competencias hace muchos años que estaban transferidas. Entonces, en ese contexto, como si voy yo a dirigir el Ministerio de Sanidad, quiero decir, pero claro, cuando vienen es que estamos en un mando único. Claro, eso iba a decir, cuando vienen mal dadas y entonces dices hay un mando único y centralizo, entonces te encuentras con que has nombrado a un señor que no venía a eso, que venía a otra cosa y que no tenía que ocuparse de nada y que está al frente de todo. Tenemos muchos muertos, pero qué bien lo estamos relativizando, ¿verdad? Miguel Ángel, ¿sí o no? Para ser político no hace falta ser especialista en la materia. El problema está que nosotros queremos que haya técnicos que tomen las decisiones conforme a criterios reales ajustados a la realidad. O sea, no puede haber personas, filósofos, con grados máster en administración y gestión de empresas que no tengan ni idea ni papa de lo que están decidiendo, la materia que tienen sobre la mesa. A mi juicio, no tendría que ser así, y menos aún que la Comisión de Sanidad del Congreso esté formada solo por 7 médicos de los 52 que forman parte, que son abogados, son letrados, son de otras ramas de las profesiones. Hay una cosa que quería, solo en cuanto a la intervención anterior, que desde el punto de vista médico forense, esa omisión del deber de cuidado es la que determina la negligencia en cuanto a las mala praxis. Y en este caso nos lleva al resultado. O sea, el número de muertes, el drama que ha sido tan tremendo es lo que impulsa a la gente a decir hay que ir por la vía penal y meterlos a todos estos en la cárcel. Pero realmente lo que tenemos que evaluar es hasta qué punto han omitido ese deber de cuidado. Y es que ese deber de cuidado venía siendo omitido desde hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que el COVID lo ha empujado un poquito y ya ha tirado por el suelo toda la administración sanitaria. Yo creo que ahí es donde teníamos que insistir, en que tenemos que cuidar más a los médicos, tenemos que cuidar más las condiciones laborales, tenemos que cuidar más
para poder que los médicos puedan cuidar mejor a los pacientes. O sea, hay que exigir no tanto esas cabezas, no hay que señalar, como hace Muz, que no viene a señalar ni tampoco a, digamos, a tener un cariz político en todo esto, sino más bien lo que hay que hacer es exigir que mejoren las condiciones, levantar la voz, que se los oiga, porque muchos médicos han dejado ya de comunicarse porque saben que su voz no alcanza, como dicen, está tan politizado esto y tan al margen de la realidad que los que tienes para tomar decisiones son filósofos y máster en MBA, pero nada más. Brevemente, Enrique, la misma pregunta, que te veo con ganas de intervenir, y preguntarte otra pregunta que no quiero que se nos queden muchas, que pregunta es si los asintomáticos contagian. ¿Estás de sí o no? Respecto a si un ministro de Sanidad puede ser filósofo, un poder puede ser, pero las consecuencias las tenemos encima de la mesa. No sabemos qué hubiera ocurrido si hubiera sido al revés, pero la realidad es que tenemos que estar preparados para todo. Tenemos un ejército en España. ¿Hace cuánto que no declaramos la guerra o estamos en una guerra? Hay muchas misiones. Los cargos de responsabilidad sanitaria en este país deben estar ocupados por personas que conozcan la realidad. Y no solo tener la carrera. Tener la carrera no es suficiente. Tener el carnet de conducir no es suficiente para saber conducir. Sí. Tiene que ser gente con experiencia en las consultas, en los quirófanos, en las residencias, en las ambulancias, saber lo que pasa para tomar las decisiones correctas para el bien de nuestros ciudadanos. Y respecto a los asintomáticos son la clave de esta pandemia. El primer caso en Italia, ya vimos cómo contagió a toda una región, a muchísimas personas, hizo 2 carreras, jugó un partido de fútbol. Las mascarillas son fundamentales y no podemos estar haciendo protocolos basados en las existencias, sino en las evidencias. Y lo de las mascarillas es algo que tenemos que tener muy en cuenta para prevenir el contagio y para prevenir los rebrotes. Y un apunte a Miguel Ángel y ya acabo. Respecto a esto de los protocolos. No han habido EPIs y no han habido PCR suficientes para todo el mundo. Pero lo que no puede faltar en una gestión de una crisis sanitaria es la humanidad y la honestidad. No puedes decirle a unos profesionales sanitarios que están jugándose la vida, muchos de los cuales han muerto, que el protocolo dice que no es suficiente, que es suficiente una mascarilla quirúrgica. Hay que ser honestos. Tenemos que decirnos la verdad a la cara. Como cuando entra un paciente y tiene una enfermedad grave que va a causar su muerte, le decimos, mire, usted tiene esto, tenemos estas posibilidades. Tenemos que tratarnos como adultos en la sociedad. Se nos ha tratado diciendo esto, pues el protocolo, hay protocolos que han cambiado 3 veces en un solo día en un hospital. El objetivo ha sido no generar alarma. Tenemos que hablarnos con madurez, los ciudadanos, los políticos y los medios de comunicación. Hablarnos con madurez, porque estamos hablando de problemas como la vida. Estamos hablando de problemas como la justicia. Creo que de todo esto vamos a obtener muy buenas enseñanzas, pero debemos de incidir y debemos de mostrarlas a la sociedad. Esa es nuestra responsabilidad. Me voy a hacer una última pregunta para que me conteste muy brevemente y ya cerramos a Francisco, que se ha quedado antes sin contestar. Y es una pregunta muy sencilla, es sobre la competencia de las reservas estratégicas de material. Nos preguntan quién era realmente el competente para las reservas estratégicas de material, si las comunidades autónomas, si el Estado, los ayuntamientos, la comunidad de vecinos. Bueno, pues como en todas las competencias delegadas, aunque haya un mando único, quien tenía las competencias delegadas eran las diferentes consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas. De hecho, si vemos, las 2 resoluciones judiciales que he comentado al principio van contra las diferentes consejerías de sanidad, ¿no? Con lo cual, competencia absoluta de las comunidades autónomas, pero por supuesto sin despreciar absolutamente para nada la responsabilidad del gobierno central, que tiene un mando único.
aquí nos entra la gran duda, ¿no? ¿Dónde interponemos una reclamación patrimonial? ¿Nos vamos a la Audiencia Nacional? ¿Nos vamos a los Tribunales Superiores de Justicia, al juzgado de lo contencioso administrativo? Habrá que estar muy en el caso concreto, como decía antes, porque a mí hay en determinadas comunidades autónomas que me llama a presentar una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional, y en otras que conozco ya que los juzgados son un poco más benevolentes con los administrados, pues presentarlas allí, ¿no? Al final va a ser estrategia procesal jurídica, pero bueno, respondiendo específicamente a la pregunta, responsabilidad de comunidades autónomas. De hecho, creo que hemos visto a todos los presidentes de comunidades autónomas haciéndose unas fotos vergonzosas delante de cajas con material quirúrgico. Bueno, pues muchas gracias, Francisco Javier, a quien te temen en algunas de esas comunidades autónomas por las reclamaciones civiles que has conseguido para tus clientes. Si no recuerdo mal, en una RC hace no mucho, o sea que enhorabuena. Que en enero conseguimos la mayor indemnización de la historia de España y la verdad muy contento por los padres de la niña que al final van a poder darle una buena asistencia médica. Bueno, pues enhorabuena por esos éxitos. Gracias. Y muy brevemente, hay dos cuestiones que yo plantearía para siguientes encuentros, ¿no? Porque creo que este se nos ha quedado bastante corto. Una es sobre, parece que, y lo decía Enrique, ¿no? Parece que no nos tratan como adultos, pero parece que también la ciudadanía no asume las responsabilidades, también las propias personales, ¿no? Que el cuidado empieza por uno mismo y parece que vamos hacia una ciudadanía cada vez más guiada o cada vez donde evadimos más la responsabilidad y al final nadie responde por nada, ¿no? Ni los padres por la educación, ni los políticos por lo que hacen, ni los ciudadanos por sus acciones. Una cuestión que se me ha quedado ahí. Y luego también otra muy evidente que creo que la apuntaba Elisa al principio, sobre que al final cuanto más politizas determinadas profesiones y cuanto más metes las garras de la política en esas profesiones, sea la justicia, sea la medicina, como estamos viendo, pues es una herramienta perfecta para liquidar absolutamente y para acabar con todo sesgo de objetividad y de profesionalidad esa profesión en cuestión o ese campo en cuestión. Me quedo con eso. Dar las gracias a Enrique en su primera intervención, a Miguel Ángel, a Elisa y a Francisco Javier, a los ponentes, a Pilar por su trabajo y por su gestión callada, la que está detrás de la cámara, ¿no? Y por último cedo la palabra a Jesús Villegas, que nos ha estado acompañando durante todo el rato, a quien le tengo que agradecer que haya hecho de moderador durante unos minutos y que es el secretario general de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues no me queda sino reiterar el agradecimiento. Enhorabuena porque el nivel intelectual ha sido muy alto y es precisamente eso lo que necesitamos para concienciar a nuestros ciudadanos y para que despierten de ese letargo en el que parece que a veces determinados sectores están interesados en inducirnos a una especie de sueño que no sabemos con qué fines. Yo les hago una pregunta. Miren, si yo voy a un médico porque tengo un problema grave, porque tengo un tumor, a mí, ¿qué más me da que el médico sea de derechas o de izquierdas? Yo lo que quiero es que me cure. Me da igual que sea blanco, negro, grande, pequeño o lo que fuere. Le pido, le exijo únicamente que me sane. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la gestión de la sanidad, los criterios políticos no deben tener nada que ver. Son simplemente los criterios técnicos. Evidentemente, los políticos son los representantes del pueblo y ellos marcan los objetivos generales, pero no pueden interferir en aquellos aspectos que son competencia de los expertos. Y aquí tenemos un vínculo, un nexo muy interesante entre la justicia y la sanidad. Del mismo modo que para sanar a un paciente la política no tiene nada que ver, para administrar justicia no debería tener nada que ver la política. Estamos sufriendo en el Poder Judicial español una interferencia vergonzosa por parte de los políticos que nombran los altos cargos judiciales
no por mérito y por capacidad, sino por afinidades ideológicas y a veces incluso por complicidades partidistas. Aquí es donde tenemos médicos y jueces y en realidad la sociedad en general un punto en común. Pero me interesa muchísimo hablar ahora de los médicos porque hay mucha afinidad. Se sacrifican por España, han dado una muestra de heroísmo verdaderamente admirable y sufren problemas muy análogos a los que tenemos los juristas y los jueces en concreto. Hay que despolitizar todos los ámbitos técnicos que requiere la concurrencia de los expertos. Y decían antes sobre si puede ser un filósofo ministro de Sanidad. Yo tengo que reconocer que a mí me encanta la filosofía y hay una rama de la filosofía que es la epistemología, que tiene una faceta sobre la filosofía de la ciencia, que explica cómo se hacen los protocolos científicos, cómo se llevan a cabo las investigaciones para que tengan rigor analítico y veracidad contrastada. Si hubiésemos tenido un verdadero filósofo que hubiera comprendido los aspectos científicos del problema, los que le debería haber ilustrado la filosofía de la ciencia, posiblemente nos hubiéramos ahorrado el desastre que hemos tenido. Acabo de leer un artículo en la revista Time donde analiza cómo han gestionado los países que más éxito han tenido en la lucha contra el coronavirus. Y son muchas las circunstancias que explican ese éxito. En algunos casos son intervenciones tempranas, en otros son los test, como muy bien se ha dicho aquí, en otros han sido medidas económicas de apoyo a los empresarios y a las personas que se han visto en situación de necesidad, en otros han sido medidas muy agresivas para evitar el contagio mediante confinamientos, pero la base ha estado en aquellos que han primado la razón científica sobre consideraciones partidistas. Con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Nos lo jugamos todo, absolutamente todo. Si seguimos permitiendo que nuestro país caiga en manos de políticos irresponsables que pongan antes que la solución de problemas criterios electorales, vamos hacia el abismo. Pero yo soy optimista. La sociedad civil está despertando. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, desde hace ya 7 u 8 años, es un buen ejemplo. Ahora nace una asociación de médicos y de verdad tenéis todo nuestro apoyo. Espero que esto sea simplemente el principio de una colaboración muy estrecha. Nosotros os tendemos la mano. Mirad que aquí tenéis gente muy potente de la plataforma. Sandro es miembro de la Junta Directiva y Elisa es ahora mismo la presidenta en funciones de la plataforma, además de la secretaria de la Fundación Hay Derecho. Yo soy su secretario general. Pilar viene colaborando con nosotros, de hecho, lleva nuestra parte de comunicación. Tenemos pocos medios. Os aseguro que tenemos prestigio y se nos escucha. Estrechemos nuestras manos y digámosle a la sociedad española que tiene los profesionales que se merece. Eduquemos a nuestros políticos y os aseguro que terminarán aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias.